Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Víctor Hugo Michel, gracias por estar aquí. ¿Cómo te va, Leo? Buenas noches. Bienvenido, don Enrique Quintana. Buenas noches. Muy buenas noches. El día de hoy se dio a conocer la convocatoria para una reunión de seguidores y simpatizantes de Margarita Zavala, la recuerda usted, ex candidata o ex aspirante del PAN a la candidatura presidencial, panista, el próximo domingo a una reunión, a un encuentro. Se especula en redes y en columnas que se trata de pues el kickoff, el punto de partida, el arranque para la formación de un nuevo partido político, de una nueva fuerza encabezada por Margarita Zavala. Durante toda la campaña, sobre todo cuando se habló del respaldo o del apoyo que Ricardo Anaya y sus seguidores buscaron intensamente para que Margarita apareciera a su lado y le levantara la mano, hecho que no sucedió, por cierto, durante la campaña presidencial, se habló de que los Calderón, entendido como Margarita y su esposo, el expresidente Felipe Calderón, capitalizarían su respaldo político en un nuevo partido, en una fuerza nueva. Y todo parece indicar, Víctor Hugo, Enrique, que lo que veremos el próximo domingo es el arranque de esto. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, pues ante la situación que priva en el PAN, ante estos escenarios de guerra interna o guerra civil, que fue lo que dijo Moreno Valle ayer en la plenaria ahí en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, pareciera que es un buen momento para poder arrastrar a estos panistas que finalmente están inconformes con el agandalle, y vamos a decirlo... Suavemente, ¿quieres decir? No, vamos a decirlo, o sea, sin eufemismo, vamos a decirlo que se agandalló de nueva cuenta Ricardo Anaya, porque no estamos viendo la posibilidad de que su grupo, de que el grupo que ha estado en el poder en el partido, deje la dirigencia, deje las coordinaciones de las bancadas. Y como les decía, si Moreno Valle decide pelear esto, va a haber una guerra intestina, y ahí es donde podría Margarita pescar algunos militantes. Eso por un lado, pero déjenme plantear el otro argumento. El calderonismo no tiene ya cabida en el PAN. En este momento el calderonismo como fuerza política está muerta en el PAN. Hay muchos, vamos a decirlo, rescoldos, muchas molestias pendientes contra Felipe Calderón y Margarita Zavala, por extensión, en el Partido de Acción Nacional, por lo cual para ellos la opción política de regresar a ese partido no está. Es inviable, Enrique. Creo que es un poco prematuro plantear que se va a formar un nuevo partido político. Todo apunta que de entrada se va a constituir una asociación civil. Una asociación civil que va a tener actividad como una fuente de opinión, de análisis, de participación pública, y que va a estar atenta a lo que pase al interior del PAN. Yo no estoy tan seguro de que el calderonismo esté muerto en el PAN. Ahora tal vez sí, pero dependiendo qué ocurra, pues quizás pudiera revivir. Pero en la eventualidad de que ocurriera lo que dice Víctor Hugo, que ya estuviera muerto, bueno, pues entonces tal vez sí puede ser la simiente de una nueva organización política. Hay que recordar que cuando Margarita Zavala declinó participar en la contienda, era la candidata independiente con mejor posicionada, andaba como por el 5%, lo que luego consiguió, por cierto, Jaime Rodríguez el Bronco. Pero en algún momento del proceso, de acuerdo a las encuestas, llegó a tener 9, 15%. Sí. Entonces, hay un activo político en el nombre y en lo que representa Margarita Zavala. Ese 9 o 15% en su mejor momento, ya como candidata independiente, en realidad no está claro que se vaya a ir al PAN. Y si resulta que el desenlace de la contienda interna en el PAN no satisface a muchos de los que respaldaban a Margarita como candidata independiente, pues van a voltear a ver opciones. Y yo creo que es la razón por la cual Margarita y Felipe, no puede entenderse esta iniciativa. Este binomio, digamos. Sin Felipe, creo que podrían captar un porcentaje interesante del electorado que eventualmente va a estar insatisfecho con lo que sucede en el PAN. Hay una convocatoria para elecciones internas, ¿no es cierto? Está previsto un plazo en que el señor Damián Cepeda se retire de la dirigencia.
cumplir los tiempos. Él entiendo que ya se fue a registrar como senador, ya registró su huella, su foto, etcétera. Así es que, pues en unos días más, a finales de agosto, estará dejando la dirigencia nacional del PAN y vendrá un proceso interno. Ese, me parece, será un momento definitorio para ver hacia dónde caminan los rumbos. Tu cálculo es que el grupo de Ricardo Anaya mantenga el control de los órganos directivos. Es una posibilidad, ellos tienen muy buena fuerza, tienen el control del Consejo Nacional, tienen el control del Comité Ejecutivo Nacional, tienen control de parte de la Asamblea y de las dirigencias estatales. Dicho eso, Moreno Valle también tiene mucho dinero, muchísimo dinero que en este momento puede movilizar. Recordemos, y es algo que no me canso de decir, el método para elegir al presidente del PAN es a través de la votación directa de los asambleístas. Ajá, exactamente. Y eso se presta a un mayor manejo, es decir, en quien tenga una bolsa más profunda, puede movilizar el mayor número de militantes. Entonces ahí habría que ver si Moreno Valle puede ser verdaderamente una fuerza que le compita a este control de las estructuras que tiene Ricardo Anaya, que tiene su grupo básicamente, y que ha logrado cimentar en los últimos años. ¿Moreno Valle quiere la dirigencia del PAN? Lo dijo va quedando de forma claro por ahí, velada va ayer. quedando claro por ahí, ¿no? Va quedando claro que él lo que quiere es quedarse con la presidencia del partido. Desde luego que sí. No veo, sin embargo, a ningún representante o seguidor de esta corriente de calderonistas. ¿A quién estaría ahí? Sí, está jugando Roberto Gil, que es claramente un representante, pero tiene escasas posibilidades de lograr la presidencia. En ese sentido, creo que incluso la posibilidad de que realmente Rafael Moreno Valle logre la presidencia del PAN, todavía en este momento pueden cambiar las cosas, pero en este momento es algo limitado. El escenario más factible es que Marco Cortés se convierta en el próximo presidente nacional del PAN. Marco Cortés tiene el respaldo de la corriente anayista y que eventualmente logren tener quizás a Damián Cepeda como coordinador de los senadores del PAN y algún otro personaje en la coordinación de los legisladores de la Cámara de Diputados. Quizás ese escenario sería el más atractivo para Margarita. Sí, claro, porque eso le da la justificación perfecta para arrancar con su organización, ¿no es cierto? Sí, y Morena fue un ejemplo muy claro de que no tienes que arrancar con un partido, puedes arrancar con un movimiento, organización civil, asociación civil, lo que se te ocurra. Claro. Si prende, si esto tiene realmente posibilidades de arraigarse entre capas de la población, pues luego puede convertirse en partido. A ver, si este escenario fuera real, como dices, es decir, dándote la razón en el sentido de la gandalle y de que los anayistas se queden con esos controles. Se osificó el partido. Vamos a ver cómo le va al señor Moreno Valle en esta contienda, pero lo que dices es, Margarita tiene fuerza y tiene un capital, un arrastre político ahí como para formar una organización sólida. Si se decide ella, porque finalmente en este momento la marca es Margarita, no era una organización, era una candidata independiente. El reto que tendría es cómo traducir esa marca que logró un respaldo importante en cierto momento de la campaña, cómo traducirla en una organización política donde ya no basta la persona, ya no basta la figura. Hay que hacer ahí ideario, misión, visión, estatutos, muchas cosas, ¿no? Y sobre todo si hay una sangría de panistas, si sigue habiendo esta erosión de los panistas tradicionales. El modelo de la izquierda, ¿no? Morena con el PRD. Se llevó a los perredistas, vamos a decir, los clásicos, gota a gota, pues podría ser algo similar. Ahora, esta es una inversión de largo plazo. Si surgiera este movimiento, no es 2 años, 3 años. O más. Quizás para eventualmente pensar que en el 24, si no pasara nada, Margarita pudiera nuevamente repetir en su aspiración presidencial, pero ahora ya abanderando a un partido político. Y por último, una reflexión al interior del PAN, todo este debate en torno a que la dirigencia perdedora, Ricardo, Cepeda, Marco Cortés, este grupo, Santiago Krill, Marco Antonio Adame, todos estos que acompañaron en la candidatura a Ricardo Anaya, tendrían que retirarse después de la derrota. ¿Qué dicen de esto? ¿Es correcto o no? Pues finalmente eso ya no ocurrió. El momento del mea culpa, el momento del análisis, tendría que haber venido hace unos días en el Consejo Nacional del Partido. No lo hubo. A diferencia de lo que vimos ayer en el PRI, por ejemplo, en este discurso durísimo que da Claudia Ruiz Massieu, reconociendo los problemas que hubo al interior del partido, pero en el PAN no ha habido nada, no ha habido ni siquiera un esfuerzo en ese sentido. Todos los factores que les llevaron a la derrota
fueron externos, de acuerdo al análisis que se ha planteado ahorita en el partido. Sí, qué curioso. Y nos lo dijo aquí Luis Felipe Bravo Mena cuando vino a la Silla Roja. Es decir, este ejercicio de autoevaluación no ha sucedido en el PAN, parece, ¿no? No, es una evaluación y en la evaluación se reconocen pecadillos de los participantes y problemotas externos que fueron los que impidieron. La persecución de la PGR y sí, claro. Entonces, dudo mucho que se dé. Hubiera sido sano para el PAN, me parece, este reconocimiento de errores, porque contribuiría a tener un Partido Acción Nacional con posibilidad de levantarse. Y ahora lo que tenemos es un PAN donde, cuidado, porque no vaya a ser que Margarita se convierta en la Morena de Acción Nacional. Exactamente. Bueno, creo que lo dices con mucha precisión. Sí hay un riesgo importante ahí, de que hay una escisión, y me parece pues de una cerrazón terrible de este grupo que claramente en las urnas pues no recibió el apoyo de la mayoría de los ciudadanos y que no tiene la interés de decir, bueno, pues que venga una nueva dirigencia en el PAN, ¿no? Vamos a ver qué sucede. La reunión es el domingo. Margarita Zavala, ¿sabemos la sede, Víctor Hugo? No recuerdo. World Trade Center, en la Ciudad de México. Mire, ya le hicimos el anuncio por si usted quiere ir y si está interesado en ir a apoyar a Margarita Zavala y de lo que ahí salga una organización, una ONG, un centro de estudio, en fin, vamos a ver qué pasa. Mensajes, regresamos enseguida, hay mucho más. La consulta del nuevo aeropuerto, volvemos. La problemática de la seguridad en nuestro país bajo el análisis de expertos, políticas, indicadores y el seguimiento estratégico de las noticias. Gabinete de Seguridad, jueves 9:30 de la noche. Retransmisión domingo 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Ha generado toda una polémica, un debate en la consulta por el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. A lo largo pues, de las últimas semanas hemos presenciado argumentos a favor y en contra. El nuevo gobierno o la nueva administración que convoca a una consulta ciudadana para el último domingo del mes de octubre. Y pues las repercusiones o la implicación que esto pueda tener, y hay todo un debate respecto a la democracia representativa versus la democracia plebiscitaria, si los funcionarios tienen que consultarle a la población un tema especializado y técnico como este, sobre el cual pues la mayoría de los ciudadanos carecemos de elementos para decir si la obra es viable o no es viable, o si técnicamente es válida, etcétera. Pero bueno, ya hoy hubo expresiones de calificadoras internacionales. Moody's, por ejemplo, alerta sobre la gravedad de las consecuencias de esto, porque aquí pues hay una serie de fondos internacionales y de bonos que han invertido, Enrique, en esta obra y en este proyecto de desarrollo tan importante, ¿no? Y si de repente el proyecto se cancela, pues a nivel internacional tendríamos una repercusión en materia de calificación crediticia, ¿no es cierto? Moody's ya dijo que la mera consulta ya es una mala noticia, porque la consulta por lo menos abre la posibilidad, no es necesariamente algo que vaya a ocurrir, pero abre la posibilidad de que la obra no se construya en la sede en la que está construyéndose. Y si finalmente, como resultado de la consulta, se cancelara o se moviera a Santa Lucía, pues Moody's ya puso esa advertencia de manera muy clara. Sí tendría una implicación en la calificación de la deuda mexicana. Pero hoy también se dio la fecha, finalmente, la fecha de la consulta, el domingo 28 de octubre, el último domingo
de octubre es cuando se realizaría lo que todavía no está definido qué va a ser. Hoy participó Javier Jiménez Espriu, quien será el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes en el Foro Banorte. Y allí dijo que no está claro todavía si va a ser una consulta popular, digamos, con mesas, receptoras de votos, con urnas, o si se va a tratar de una encuesta, que también puede ser factible que sea... preguntas abiertas, cerradas, que sea una encuesta. Hay mucho de incierto. En redes sociales, lo comentábamos ya, Jesús Ramírez, el vocero ya nombrado formalmente del gobierno, que entrará en funciones el 1 de diciembre, puso un video donde se señala con claridad qué es lo que va a ocurrir. La presentación del dictamen, cosa que ya pasó, la apertura de una discusión entre colegios de profesionales y diversos grupos de especialistas, la petición para que los medios difundan de manera amplia y realicen debates y hagan una amplia difusión de la información respecto a los puntos de vista en torno al aeropuerto, y finalmente eso que no sabemos qué va a ocurrir, pero que en su evento en Palacio Nacional López Obrador dijo que sería de carácter vinculante, es decir, no sería solamente para tomarle el pulso a la población, sino se haría lo que resultara de esa La decisión consulta. se toma a partir del resultado de la encuesta o Correcto. del mecanismo de consulta, ¿no es cierto? Correcto. A mí me llama la atención dos cosas ahí. Una, primero, las calificadoras se están convirtiendo, ahorita en este presexenio en el que nos encontramos, en un contrapeso muy interesante. Porque ya van varios reportes, Moody's, Standard & Poor's, que han emitido en las últimas semanas, en donde plantean que hay ciertos límites o ciertos riesgos inherentes a algunos de los proyectos principales de López Obrador. Me refiero, por ejemplo, al tema energético, y ahora estamos hablando del tema del aeropuerto. Es muy interesante cómo estas calificadoras están poniendo estos focos amarillos. López Obrador aquí a nivel interno no va a tener contrapesos. Va a tener un Congreso a su favor, va a tener unos gobernadores en retirada, pero estas calificadoras, que finalmente son las que dicen si eres meritorio o no de recibir créditos con mejores tasas. ¿Y con qué costo, con qué costo puedes recibir el acceso a los mercados internacionales de capitales? Son las que están diciendo, no se puede. Y estas no pueden ser controladas por el poder absoluto que tendremos en la presidencia. ¿Van a ser el real contrapeso de la presidencia? Van a ser uno de los grandes contrapesos de la presidencia. Y esto que está advirtiendo Moody's no es cosa menor. Ahora bien, hay algo que yo no termino de entender. Porque, a ver, López Obrador, me queda claro, está tratando de abrirse margen político para tomar la decisión que va a tener que tomar, o la única viable, que es la de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco. Esto después de meses de hacer una campaña intensa en contra de ese aeropuerto a favor de la opción de Santa Lucía. Ahora bien, la consulta nos plantea si quieres al aeropuerto en el nuevo en Texcoco o lo quieres en Santa Lucía. Supongamos, nada más por ver el escenario hipotético, que pierde la opción del nuevo aeropuerto. Entonces queda la de Santa Lucía, pero ellos mismos reconocieron que tiene que haber un estudio de factibilidad para ver si es posible. Supongamos que se hace ese estudio y entonces resulta que no se puede hacer. Exacto. Entonces, ¿dónde te quedas? Y por eso, me parece... En la nada, me parece. En el actual. En el actual. Exacto. Entonces te quedas en la terminal que tenemos ahorita en... La que se está hundiendo. La Benito Juárez. La Benito Juárez, porque finalmente bueno. quedas en una inmovilidad ahí. Me parece, y aquí hay un punto también interesante que hay que destacar, las consultas, si bien las que López Obrador hacía aquí en la Ciudad de México, siempre le salían como él quería, con márgenes que veías en Irak o en Siria de votos de 99% a favor de un proyecto, quiero plantear nada más una cosa. Es impredecible lo que pueda pasar. Y si no le sale como él quiere la consulta... A ver, déjame plantear otra cosa sobre la mesa, porque también corren versiones ahí de que la consulta va a decir lo que el presidente electo quiera que diga. Es decir, y hay gente que compara esto con la consulta que se hizo para la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la señora Sheinbaum. Pero a ver, supongamos que en este momento, entendiendo que el presidente electo empieza a inclinarse hacia la única opción viable, que es la del nuevo aeropuerto, pues esa sería la que él querría. Pero él hizo campaña muy eficiente, muy efectiva en contra. Es decir, sus simpatizantes, la gente que va a salir nominalmente a votar en esta consulta o a opinar en esta consulta, pues ellos ya llevan bastantes meses escuchando que el otro es un barril sin fondo. Sí, hay una campaña previa, ¿no? Sí. Ahora, Entonces, la ciudadanía está en posibilidades de... Mira, todo depende. Yo ya escribía que se estigmatizan las consultas. Cuando, por ejemplo, en los países desarrollados,
Si en Francia se va a establecer una planta nuclear, se consulta a las comunidades, es una práctica regular. En Suecia, en los países nórdicos, las prácticas para proyectos de infraestructura, un gran puente, normalmente hay consultas. Y yo no estoy de acuerdo en decir, la gente son unos ignorantes o la gente es un grupo de ignorantes, que lo decidan los técnicos, porque esto no es un asunto de una ecuación matemática donde hay una solución única, sino es una combinación de factores ambientales, económicos, sociales, aeronáuticos, etcétera. Pero hay imposibilidades. Hay imposibilidades, y ya lo ha dicho la máxima autoridad mundial en materia de aeronáutica. Mitre. No hay posibilidad de que dos aeropuertos, uno en Santa Lucía y otro en la Ciudad de México, coexistan en operaciones comerciales. Simultáneas, exactamente. Comerciales, porque ya coexisten actualmente. Pero es militar. Son militares, exactamente. Y lo que dijo todavía Jiménez Espriu el día de ayer fue que, el hecho de que Mitre haya dicho esto quiere decir que sí pueden funcionar conjuntamente. Sí, lo que dijo Mitre es con la condición de que se va a entorpecer, va a ser peor tener dos aeropuertos que tener uno solo, en términos de la saturación, de los problemas de tráfico aéreo. Los traslados, exacto. Si en la consulta se dice, ¿está usted de acuerdo con ponerlo en Santa Lucía? Aunque eso implique que va a ser una congestión, pues la gente va a decir que no. Pues sí, claro. Sí, la forma está en la clave está en cómo se pone la pregunta. Exactamente. Está en cómo se formula la pregunta, si se hacen los reactivos en las encuestas, pero el punto clave aquí es toda la información de contexto, que es lo que está diciendo Enrique, porque hay todos estos factores. ¿Le das toda la información a la ciudadanía y luego haces la consulta? La viabilidad de los dos al mismo tiempo, las vías de acceso, la parte comercial, la parte ambiental, que los de junto ahí, y todo el tema previo. Ha habido una campaña de decir no, y es un negocio de los ricos y todo. ¿Y la ciudadanía qué va a decir ahora después de esa campaña? Bueno, después de esto y después de que nos informemos de los más de 2,000 documentos que están ahí en Internet y de que aprendamos de geotecnia, además de vectores de aeronavegabilidad, etcétera, hay que decirlo, López Obrador está encontrando una salida, porque él se arrinconó, se fue a una esquina, y esta es la salida para justificar. Exacto, porque después, no me sorprendería que ¿qué creen? Sí se va a hacer en Texcoco. Sí se va a hacer, nomás vamos a quitarle los lujos que tiene. Ya va por ahí. Ese es el punto. Mensajes y regresamos a conclusiones. Gracias. Hay otro elemento que ya no abordamos y ya casi no nos queda tiempo, pero está el tema de la concesión, porque a lo mejor todo este rollo, uno de los argumentos que estaba en la mesa es decir, bueno, sigue la obra, se hace la obra, pero lo ponemos en manos de particulares. Que también lo deslizó ahí Andrés en algún momento. Sí, claro. Y pueden ser dos tipos de concesiones. Una concesión completa, como la que tenemos, por ejemplo, en el aeropuerto de Cancún, en el aeropuerto de Guadalajara o de Monterrey. Exacto. Que manejan todo. O bien una concesión de una parte. O sea, que la operación aeronáutica la realice el Estado. Mientras que toda el área comercial, administrativa, estacionamientos, le corresponda a un particular, y eso se licita y se vende, y es lana para Oye, Enrique, una cosa muy importante, porque yo lo decía por ahí, pero creo que nadie ha tenido la delicadeza de informarle a la población cuánto de estos 10,000 o 12,000 o 15,000 millones de dólares que están presupuestados para la obra han venido de fondos
de inversión y del extranjero. ¿Qué porcentaje es ese? ¿No sabemos o sí sabemos? Sí, claro, ya, sí hay una cifra. Una cifra, el grupo No, aeroportuario. No es menor, ¿no? No, no es menor. Hay una colocación de 6,000 millones de dólares Que de sería bonos. como el 60% si el presupuesto se quedara en 10 mil. Por ahí anda, quizás un poquito menos. Pero no es poca, ¿no? No, no es poca. Y luego hay un bono que se colocó en la Bolsa Mexicana de Valores, el llamado de la fibra E, Ajá. donde también son cerca de 30,000 millones de pesos. Estaríamos hablando de otros 1,500 millones de dólares. Para el aeropuerto. Lo que falta es el 25%. 75% ya está en la caja, el financiamiento. Falta completar el 25%. Yo sobre esto que acabas de decir, haría un spot y se lo informaría a la gente, porque lo que esta campaña ha refrendado y repetido insistentemente es que el dinero lo hemos pagado los mexicanos. Que ha salido del erario. Y es falso. Pero vaya también qué arquitectura transeccional, por así decirlo, le dejaron a Andrés Manuel López Obrador, porque realmente no tiene muchas opciones para deshacerse de este aeropuerto. Ahí tenemos toda esta arquitectura financiera, tenemos una arquitectura legal, ya lo está diciendo Moody's, pues no hay muchas opciones realmente ya que tenga el presidente electo en este momento para deshacerse de una obra, aun cuando él no la quiera. Ahí están los elementos que ya le castigarían si la cancela. Yo creo que lo político tiene que ver mucho con lo que decía, se arrinconó con este discurso que a lo mejor en campaña funcionaba fue muy bien, rentable, fue muy exigente, fue muy efectivo, pero ¿y ahora cómo rescato el asunto? Pero ¿no? también hay que decirlo, es una forma políticamente astuta de resolver un problema que te generaste en campaña, pero con esto te sales. La encuesta, dices tú, La encuesta. felicito. La encuesta, toda esta información que estamos hablando está ahí en la página de López Obrador. Sí. O sea, si los partidarios de López Obrador se pusieran a revisarla, esto que hemos dicho, la encuentran ahí en la página de López Obrador, que es donde está este conjunto de cerca de 20 documentos, miles de cuartillas. Son como 2,000 hojas. Sobre Sí. el tema del aeropuerto. Hay un libro del señor Riobó sobre la viabilidad de Santa Lucía, que... Ese no lo pusieron. Pusieron No lo pusieron. un libro de Alejandro Encinas, Ajá. igualmente sobre los impactos ambientales del tema. proyecto, que no son menores, Sí, eso sí. vamos a No, tener está que el tema de discutirlo las un día. aves. Se nos olvida, pero ahí estaba También tiene el su señor punto. Cerizola, Los patos. allá, los patos. Los ¿no? famosos patos. Bueno, pero que eso se reubica, ¿eh? Hablando con un experto, o sea, las aves van con el agua. Sí. Y si tú reubicas la zona acuática, las aves las mueves, se van a otro lado. Se nos acaba el tiempo, íbamos a hablar de esta propuesta, pero se lo prometemos que lo haremos en los días siguientes, sobre la despenalización de las drogas que propuso hoy Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, que será una propuesta formal del nuevo gobierno a la Organización de las Naciones Unidas, despenalizar la droga como una nueva estrategia de combate a las drogas. Creo que será muy interesante ese debate en este país, ¿no? Y a ver si le gusta a Washington. Bueno, yo ya lo anticipaba con el Chon Quintana, que decía yo, quiero ver qué dice la DEA y el Departamento de Estado. Muy fácil de decir. Bueno, no se vaya, enseguida aquí en El Financiero, en F y por Adela, una charla interesante de Adela Micha con el señor Alfonso Durazo. Alfonso La segunda Durazo. parte de la conversación. De la conversación, exactamente. Gracias por la corrección, no vaya a decir el nombre del el déjà vu. Señor No. Michel, muchas gracias, señor Quintana. Gracias, Buenas gracias a noches. usted. Buenas Buenas noches. noches.